años nos encontramos en Quito a ver una flauta mágica. Y este año nos volvemos a encontrar en Montevideo a ver, digo, sin apreciación de valores, sin hacer comparaciones de producciones ni nada. Digo, hablo de la idea de programación. Repetimos en nuestros teatros los mismos títulos supuestamente exitosos. Es cierto, es más fácil vender la Bohème que el Amour de Luan, ¿no? de Sariaco. Pero yo tengo experiencias, creo que Alonso también, en donde justamente las óperas nuevas, estamos hablando de Calia Sariaco, una compositora finlandesa, es una compositora del siglo XXI, viva, una mujer de 60 años, grandísima compositora, puede ser un éxito. Los compositores, existen compositores que han abrazado la ópera de nuevo en el mundo, existen compositores que han abrazado la ópera de nuevo y han abrazado la ópera de nuevo pensando en que lo importante es conmover y que la ópera es un género de canto, en donde el canto está delante. Entonces tenemos compositores que están pensando de nuevo en el canto, en la belleza del canto y en la importancia de una teatralidad que no vaya en contra del hecho de la belleza de la música. Y hay ejemplos, Sariaco es un ejemplo, hay compositores ingleses increíbles como Mark Anthony Tournage, como Thomas Hades, como Benjamin, con obras que han sido realmente exitosas. Y en Latinoamérica también hay experiencias al respecto muy importantes. Digo, voy a nombrar dos que me vienen a la memoria porque están cercanas a mí. Una es el compositor João Ripper de Brasil, que compuso una obra fantástica que se estrenó en Brasil, después se hizo en Argentina y está dando vuelta al mundo, una ópera que se llama Piedade, con una historia profundamente brasilera, pero que esas historias que son en realidad las historias de la ópera, una historia de un trío pasional, de un amor en tres y un asesinato, tiene todos los condimentos. Sí, adelante. No, es que aparte que es profundamente brasileña, es real. Sí, es una historia real, del siglo XIX, que pegó mucho en Francia, pero pegó mucho en la Argentina también, y sé que se hizo en Colonia, y el otro es el Cristo de Leche, que se hizo que se hizo en Santiago hace 2 años, el año pasado, que también funcionó muy bien con la Costa de la Belli. El punto es las programaciones de nuestros teatros. Nosotros no estamos en un momento de gran producción, estamos en un momento bastante complejo en nuestro campo. Nuestros teatros están produciendo menos que hace 10 años, los teatros que producen, y a los teatros que están saliendo les cuesta más, con lo cual esto que decía Ariel me parece que, claro, es muy difícil apostar a una mirada contemporánea. En ese punto yo tengo una experiencia personal. En mi país hay una tradición al respecto y quizá es más sencillo. Existen 2 centros experimentales en creación de ópera y danza contemporánea, uno en el Teatro Colón y otro en el Teatro Argentino de La Plata. El Centro de Experimentación del Teatro Colón, que fue creado en la década del 90 por Sergio Renán, que todavía hoy a duras penas sigue produciendo y estrenando obras de compositores argentinos y tratando de obras de cámara, por supuesto. Y el otro es el TASEC, el Centro Experimental del Teatro Argentino, que se fundó en el año 2009, que también encarga obras en un pequeño formato, que creo que es la forma más lógica hoy en nuestro entorno de empezar a producir teatro musical u ópera contemporánea. Hay experiencias que funcionan y funcionan muy bien, y podemos
hablar de algunas experiencias externas. Hace 4 temporadas, el Covent Garden decidió abrir su temporada con una ópera de un compositor vivo, inglés, Marc Anthony Tournage, con una ópera con una temática muy particular. La obra se llama Anne Nicole y habla de Anne Nicole Smith, la conejita de Playboy, ¿recuerdan? Esta es una historia, es una ópera que escribió Tournage para la Westbrook, ¿no? Ella estrenó esa obra y la hicieron una temporada antes. En la temporada fue tal éxito que decidieron abrir su temporada para un público distinto, para un público más joven, y fue un éxito, fue un hecho que realmente valió la sorpresa en el mundo lírico, porque que un teatro como Covent Garden abriera su temporada con una obra del siglo XXI era un hecho de gran audacia. Como siempre, esos hechos de gran audacia quedan ahí. Se asustaron, tan bien les salió que al año siguiente abrieron la temporada con La Traviata. Pero bueno, pasan las mejores familias. Y de hecho, esto lo voy a decir sin ningún, y con esto termino, y de hecho yo tengo una experiencia personal, cercana, en el espacio que yo hasta hace poco tiempo dirigía en el Teatro Colón, la ópera de cámara del Teatro Colón. El año pasado estrenamos una ópera de también un compositor inglés que se llama Power of Her Face, de Thomas Hades. Y no la hacemos en el Teatro Colón porque nosotros no trabajamos en el Teatro Colón, sino que somos una compañía itinerante. Después, antes de terminar, les voy a mostrar un pequeño videíto de lo que hicimos en estos años. Y hicimos 10 funciones de esta ópera. Mira, programamos 4 funciones el primer año y agotamos las 4 funciones y tuvimos que reponerla al año siguiente. Hicimos 6 funciones más con un doble cast. Y era extraño que una ópera del siglo XXI, que trataba de un escándalo sexual de una noble inglesa de los años 60, tuviera ese éxito ni siquiera en un teatro central de la ciudad, sino que en un teatro en un barrio, ¿no? Y que esta producción fuera tomada como la mejor producción operística del año, de la temporada del año pasado. Y eso para nosotros fue una gran sorpresa, en el sentido de que una obra del siglo XXI tuviera ese impacto, no solamente en términos musicales y para el público habitué, sino para un gran público. Entonces quiere decir que me parece que cuando se toca la neuralgia con la programación y se habla de lo que hay que hablar dentro del teatro, las cosas funcionan, sea una ópera del siglo XVII como una ópera del siglo XXI. No quiero seguir porque podría seguir. Adelante, por favor. Marcelo. Sí. Sí, quisiera agregar algo nomás. Creo que la pregunta es ¿qué hace hoy día una ópera atractiva a ese no público, suponiendo que sea cierto, por ejemplo? ¿Por qué se sigue vendiendo más la bohème? ¿Por qué cuesta ser más atractivos con otros tipos? Creo que esa es la gran incógnita de las personas que arman toda una temporada o que tratan de promoverla. Yo creo que ahí hay un tema que es importante. Voy a citar a Mortier, que creo que por suerte nos sigue de algún lado. ¿Cuánta falta nos hace? Gerard hablaba de una dramaturgia de la programación. Todavía tengo, ¿no? Todavía me funciona. Y me parece que se trata de eso. Me parece que los programadores hablamos por nuestras... Los programadores hablamos a partir de esta dramaturgia, de esta dramaturgia que quiere decir qué es lo que programamos y por qué y para qué. Cuando miramos el cartelón de una programación, y muchas veces lo que pasa es que tenemos que hacer esto como si fuera media culinaria la programación. Ponemos un poquito de esto, un poquito de Verdi, un poquito de Donizetti, sal, un poquito de Wagner y después algún francés para que no nos caiga pesado. Y si sobra, alguna ópera del lugar, de un compositor raro, nuevo o joven, que
se va a estrenar y no va a ir nunca más. Entonces, a mí me parece que en principio, digo, la programación es algo profesional, es algo que justamente en este momento está en crisis, porque me parece que hay una necesidad de plantear estos espacios como empresas, y a veces, eso también lo decía Mortier, los teatros tienen que estar vacíos a veces. Es necesario que los teatros estén vacíos, no siempre, pero a veces es necesario que estén vacíos. Pero la pregunta también va a creadores como tú, porque cuando tú quieres ser y poner una ópera, me imagino que más que la vaya a dejar, por ahora tengo la suerte de que la gente va a ver los espectáculos que hago. Entonces hay algo ahí que termina siendo atractivo, eso es lo que pero tiene que ver con la lectura, eso tiene que ver con la lectura y con la dramaturgia, pero digo, uno nunca sabe, digo, yo creo que nadie, nunca, ninguno de nosotros sabe que lo que va a poner en escena va a ser un éxito, va a funcionar. Por suerte, esa adrenalina todavía funciona. Entonces, digo, y es necesario a veces que apostar a nuevos creadores, digo, y después a veces las cosas salen y a veces las cosas no salen, sobre todo aquellos que son entidades privadas que tienen que vender entradas para subsistir, bueno, tienen un problema, pero los que tenemos la obligación desde el Estado, y bueno, muchas veces hay que apostar al fracaso. Diaghilev no hubiera apostado a Stravinsky después del fracaso de la consagración de la primavera. Tenía un gran sentido del impacto del espectáculo y la promoción, sin embargo, él absolutamente, pero eso tiene que ver, Perdón. Sobre esta misma línea me gustaría ir un poquito más atrás. Una vez en un festival que me tocó cofundar, se llama el Festival de Música de las Tecnologías, Visiones Sonoras. Ahora es un festival que tiene poco más de 10 años, pero en la primera edición de este festival, los asistentes, que eran compositores que venían de muy diversas partes del mundo, en una de las mesas de reflexión comentaban que los compositores se habían alejado del público, que había una suerte de fascinación por saberse extraños, por saberse de difícil lectura, y que esto casi se habría privilegiado en detrimento, desde luego, de una cercanía con el público. ¿Ustedes comparten esta posición? A ver, yo creo que hay una serie de compositores en la actualidad que piensan en el público, por suerte, y han entendido que la música tiene que volver a generar un impacto directo con el público. Esto no quiere decir simplificación, esto no quiere decir volver, pero estos compositores que, como que les decía, digo, en mi país, por ejemplo, en Argentina, hay algunos casos, Strasnoy, no sé si lo conocen, Martín Matalón. En Chile yo conozco varios compositores, Errázuriz, Rivas, y después, como decíamos, en el mundo, hoy en día, digo, yo tengo acá algunos fragmentos, si queremos escuchar, de música de Missy Mazzioli, a la cual es una compositora norteamericana muy joven, apenas pasa los 30 años y ya el Met le encargó una ópera para dentro de 2 años. Ella escribió una ópera hace 3 años sobre una película de Lars von Trier que se llama Breaking the Waves, no sé si recuerdan esa película, que fue muy exitosa. Ni hablar de Benjamin, ¿no?, con su Written on Skin, o tenemos a Sotelo, a Sotelo de España. Digo, hay compositores que han vuelto a pensar en principio el público y después en las voces. Se me ocurre Golijov hizo Hay Nada Mar, que es una obra fabulosamente escrita para el canto. Ripper, el caso de Ripper es un caso muy particular, un hombre que escribe para las voces y que escribe
digo, nos hemos liberado de la necesidad de ser contemporáneos, como decimos nosotros, raros. La música tiene que volver a tocar una fibra que por la necesidad de la vanguardia en mucho tiempo hizo que justamente los compositores se alejaran poco a poco del público. ¿Alguien? Yo debo decir que la ópera en Uruguay, en mi país, sigue siendo un hecho aislado, complejo, que no tiene la debida atención por parte de las autoridades. Hay un hecho, con respecto al tema del público, hay un hecho muy significativo que sucedió aquí en el Uruguay. Uruguay estuvo 40 años de su historia sin este edificio, sin este instituto, digamos. El instituto existía, pero funcionaba en un cine. Bueno, todos saben, todos han pasado por alguna alternativa de esas. La pasó el Teatro Argentino. Bueno, el Sodre, ese periplo le llevó 40 años, prácticamente medio siglo. O sea que, y por ejemplo, los cuerpos estables, la actividad, si bien siguió habiendo una actividad a media máquina ahí, y se siguió haciendo ópera, que estaba en manos de privados, y lograron hacer algunas cosas buenas, otras más o menos, pero nunca logró el género establecerse, y hasta el día de hoy yo he naufragado olímpicamente hace ya un par de años cuando propuse a las autoridades la creación de la Ópera Nacional. Acá el ejemplo clarísimo y contundente lo tenemos con el Ballet Nacional. El Ballet Nacional había desaparecido prácticamente en todos estos 40, hasta cada medio siglo, casi medio siglo de que les hablo, de la faz del Uruguay. Si bien, había una llamita prendida. Al ballet se le prestó atención porque ese entonces presidente de la República, Mujica, Pepe, convocó a Boca, sabiendo que vivía aquí, le dijo: muchacho, usted está acá viviendo, agarre esto. Lo convocó y no tuvo más remedio, Julio, que aceptar eso. Y esa forma de cultura que es el ballet y que es tan válida como la ópera empezó a tener la atención de las autoridades, la atención del público, y rápidamente se convirtió en un fenómeno extraordinario, y se creó el Ballet Nacional, le dio una forma institucional al género. Y bueno, y rápidamente, la figura indudablemente de Julio ayudó muchísimo, rápidamente convirtió una compañía absolutamente fuera de estado, una compañía que no bailaba, con todos los problemas que sabemos que tienen las compañías de ballet, funcionarios públicos pasados de edad y que siguen no teniendo una normativa legal que los haga jubilar tempranamente. Bueno, hoy por hoy, en 5 años, el Ballet Nacional vende todo, pero no solo que vende todo, sino que realiza 5 títulos por año. No sé, Gonzalo está por ahí, son 5 títulos por año, 6 títulos por año, más las giras, de los cuales de cada título realizan 15 funciones. Eso no deja de ser un problema para el resto de la programación, porque el teatro está ocupado prácticamente la mitad del año, el escenario. Son 15 funciones más 8 o 10 días previos a cada... o sea que estamos hablando de prácticamente 60, 75 funciones anuales a sala llena o generalmente llena.
Decime, Augusto. Una sola precisión que es importante. El ballet tuvo ese cambio, que después pueden tener matices el relato, no importa, pero hay una cosa que es esencial. El cambio se dio porque estuvo la voluntad política y el presupuesto, porque nunca antes en la historia de este instituto el ballet tuvo el presupuesto que le dieron a Julio Boca. Entonces estuvo la determinación de hacer eso para el ballet. Hubo una voluntad política. Lo digo porque no es que yo suelo honrar bastante la historia anterior del Sodre, que a pesar de no tener sala, yo me crié o me formé viniendo cada sábado durante todo el año regularmente a los conciertos de la Sodre, en un auditorio horrendo, en condiciones, pero los elencos estables, los artistas de la casa, mantuvieron el Sodre aún sin auditorio. En eso que siempre dice Marcelo, que un teatro, solo las paredes no son nada, lo que hace el teatro es sus artistas. Bueno, digo todo eso porque estos, volvemos a la ópera, pero lo mismo terminamos en general en los teatros estatales, en la voluntad política de ir adelante con cualquier proyecto, sea la ópera. Después está lo que hacen los artistas, los programadores, para hacer posible el género. Pero es importante señalar que había una voluntad y que se dieron las condiciones para que eso se desarrollara. Era eso, nada más. Sí, y es así, lamentablemente no tenemos, la dirección de ópera no cuenta con un presupuesto como para hacer ópera. Ariel, Sí. Antes de ponernos a llorar todos, quería volver a reflexionar sobre estas dos cosas que me parecen importantes, lo que acaba de decir Augusto y lo que acaba de decir Ariel, y volver al tema de la ópera, pero enfocado en estos temas, el tema de la voluntad política. A veces es difícil, y yo tengo la impresión, por un lugar de formación, por donde vengo, es que generalmente cometemos un error, los programadores, en pensar que la cosa tiene que ser a gran escala. Y me parece que justamente los pequeños formatos son las formas hoy en día, en principio, para poder facilitar la producción y además para facilitar el acceso al público. Por eso nombré a estas dos entidades en la Argentina, tanto el Centro de Experimentación del Teatro Colón como el TASEC, el Centro de Experimentación del Teatro Argentino de La Plata, como puntas de lanza. La otra punta de lanza era la ópera de cámara del Teatro Colón también, como puntas de lanza en este proceso. La falta de repertorio, o sea, nuestra actividad operística y teatral es muy corta. Los teatros no programan 10, 12, 15, 18 títulos. Los que más, 7, y la mayoría 3, 4, con lo cual el esfuerzo que esto implica, pensarlo en términos de arriesgar a un estreno todas las fuerzas productivas de una ópera ignota que no se sabe cómo va a funcionar, siempre es complejo. Pero no así el pequeño formato, no así las experiencias de teatro musical o la ópera de cámara. Todas, digo, aquí en este teatro hay una sala alternativa, una sala pequeña. El punto es que me parece que lo importante, lo mismo pasa en el Solís, lo mismo pasa en el Teatro Mayor, hay espacio físico, lo que no hay es producción de esto. Entonces, me parece que en ese sentido la creación de centros de experimentación en donde los jóvenes compositores, los jóvenes directores de escena, los jóvenes dramaturgos puedan experimentar con el género y dialogar, es algo importante. A ver, yo soy un convencido, y vuelvo a citar, no puedo dejar de citar a Mortier, de algo que decía Mortier con respecto al género de la ópera. La ópera tiene solamente una posibilidad de seguir existiendo, y es que se compongan nuevas óperas. ¿Cuántas más Traviatas podemos ver?
¿Cuántas flautas mágicas más podemos ver? Yo acabo de ver una tosca que acaban de hacer de Aix-en-Provence, ¿no? En Aix-en-Provence, que es una tosca para gente que está aburrida de ver tosca. Es un ensayo en la casa de Caterina Amalfitano, no sé si lo vieron. Y hay la tosca es una chica negra a la que le hacen bullying porque es negra. Digo, hay gente que se aburrió. O sea, yo entiendo que el público de Aix-en-Provence vaya a aburrirse a ver tosca, a Scarpia, con, ¿no?, el Te-Deum y todo eso. Entonces hay que inventar otra cosa, lo entiendo. Mi pregunta es: ¿para qué hacen tosca? Hagan otra cosa, una cosa nueva. Y miren que yo no soy muy conservador en mi mirada, ustedes lo saben. Nuestro caso es muy distinto al respecto, porque para la mayoría de nuestro público tosca es la primera vez que lo va a ver. Esta es la verdad. A esto me refería yo con la distancia que hoy tenemos. Yo te puedo asegurar que vos ponés tosca hoy en cualquiera de nuestras ciudades y el 60% del público ve tosca por primera vez. ¿No es contemporánea tosca en ese sentido? Bien. Con lo cual, ¿cuál es nuestra obligación? La mía como director de escena y de los programadores: darle una mirada contemporánea a esa tosca y que sea inteligible para la gente, para nuestros contemporáneos. No podemos hacer el mismo espectáculo que en el siglo XIX o que en el siglo XX. No lo podemos hacer. Y con respecto a la nueva creación, entiendo que es una decisión política, y digo, y este es un buen espacio para plantearlo, para empezar a pensar cómo OLA ayuda a nuevos compositores, porque la semilla de nuestro género está ahí, además de los cantantes, ¿no? La semilla de nuestro género está en que se sigan componiendo óperas y que esas óperas hablen de nosotros y que además sean exitosas. No es tarea sencilla, pero se ha hecho y se puede hacer. Es posible hacerlo, porque en definitiva lo que hacemos nosotros es teatro, y el teatro habla de nosotros, habla de la humanidad, con lo cual podemos hablar de nosotros con Puccini, con Mozart, con Monteverdi, pero también podemos hablar con nuestras voces y nuestras cosas. Y creo que el pequeño formato, la ópera de cámara, el teatro musical de cámara, es la forma de comenzar, porque eso además le da una liviandad de producción y una economía de producción que también puede girar. El caso de Piedaggi, de Ripper, a mí me parece particularmente un ejemplo de cómo una obra profundamente local, que cuenta una historia absolutamente local, se universaliza. Y es una ópera que se estrena en Brasil, tiene un éxito en Brasil, va a la Argentina, tiene éxito en Argentina, va a Polonia y tiene éxito en Polonia. Además de ser una gran obra, es una obra que nos interpela directamente. Sí. Sin embargo, esto podría descartar a muchos teatros, Marcelo, que no disponen de una sala pequeña, ¿no? Y eso los confinaría entonces a siempre hay espacio, formato. Siempre hay espacios. Que pues parte justamente de la contemporaneidad, ¿no? Sí. La exploración de otros. Siempre hay espacios que se pueden utilizar para producir. Siempre hay espacios que se pueden utilizar para producir. De hecho, el espacio que yo dirigía en el Teatro Colón, la ópera de cámara, no tiene un espacio en sí. Nosotros, como decía Augusto, nosotros somos un teatro sin sala. Era itinerante, ¿sí? Exactamente. Exactamente. O sea, yo creo en eso. Yo creo que es posible un teatro sin sala. Lo que no es posible es un teatro sin trabajar, sin producción y sin la gente que lo produce. Eso es imposible. O sea, eso es una sala. Y esa es la diferencia que yo creo que hay que tener en claro, y que muchas veces las autoridades políticas desconocen. Hace poco escuché a respecto de lo que pasa en el Municipal de Santiago específicamente, hacer una comparación entre el Teatro Municipal y el Teatro Las Condes. Y ahí radicaba uno de los primeros problemas. El Teatro Las Condes no es un teatro, con todo dolor lo tengo que decir, es una sala, porque no produce. O sea, la cosa va producida. El Teatro Municipal es un teatro de producción. Y a veces las autoridades políticas confunden esto. Miren el teatro que tengo. No, tienes una sala hermosa. No tienes un teatro. Para tener un teatro hay que llenarlo de gente y de contenido.
Entonces, en este caso nosotros teníamos el contenido, pero no tenemos la sala, entonces lo salimos a buscar. Y es posible, digo, estas mismas experiencias son traducibles, son repetibles. Y hay una historia común que nos abarca prácticamente a todos nosotros, a los latinoamericanos. Hubieron décadas en que nuestros países no tenían salas. No teníamos salas. Yo recuerdo a Lima y cantaba en el Teatro Segura. Hoy Perú tiene el gran auditorio, Uruguay tiene el gran Sodre, pero ¿saben lo que no tenemos? No tenemos teatros nacionales, no tenemos lo que se llama un teatro nacional. Tenemos los gobiernos, nuestros gobiernos han hecho el enorme esfuerzo de crear estas cosas, de invertir en ladrillos, pero después nos obligan en cierta forma a arrendarlo para mantenerlo. O sea, esto no es un teatro nacional. El Sodre, que en su fundación en el año 1929 fue creado como teatro nacional, con cuerpos estables y para la difusión de las artes clásicas, hoy es un teatro polivalente, multifunción. Entonces muchas veces hay que acomodarse a el productor privado y que deja su dinero para que la maquinaria siga funcionando. Entonces el problema nuestro aquí en Uruguay es complejo con respecto a la ópera, sin lugar a dudas es muy complejo. Difícilmente, dense cuenta que este año hacemos una ópera. Claro, ya hacemos Tristán y Isolda, ¿no? A mí me dicen, ¿podés hacer una ópera? Bueno, toma, Tristán y Isolda. Como dos. Son como dos. Más podría dar un acto por día. Y bueno, es complejo. El panorama de la ópera en Uruguay es complejo. Eso sumado a las dos orquestas. Yo creo que todo pasa por el camino en cierta forma. Por eso planteé el tema del ballet simplemente por el ejemplo concreto de cómo una forma de arte puede emerger en una sociedad en poco tiempo, pero bueno, requiere del esfuerzo y como decía Augusto, de presupuestos destinados al engrandecimiento de la sociedad, de los jóvenes. No conozco un niño entre 3 y 8 años que entre a este edificio y salga indiferente. Veo a Andrea allá y estamos hablando de ópera contemporánea, y Daniel Catán ha sido indudablemente uno de los grandes compositores que ha dado Latinoamérica en estos últimos años, con éxitos fantásticos. El Postino, bueno, ayer estuvimos viendo, sí, Gonzalo. Perdón. Sin pretender polemizar con Ariel, obviamente, pero aclarar por las dudas desde la perspectiva de la programación del auditorio, si bien comparto el concepto, porque bueno, estamos conviviendo en un sistema mixto que plantea esa dicotomía de teatro de producción con los elencos estables, pero a su vez desde la perspectiva de la administración, la cuestión presupuestaria se combina con los dos elementos más importantes, que es el presupuesto nacional que nos brinda el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Economía, que están en el entorno del 70% global, pero el resto en general se debe completar con los aspectos de ingresos de las diversas formas que pudiéramos obtener y ser capaces de inyectarle dinero al presupuesto. Pero, aclarando la situación para que no nos quedemos en polémica con Ariel, en realidad la programación inicial de un año al otro o de 2 años en adelante, el corazón y la columna vertebral la planifican los elencos estables del Sodre. Después sí, en los espacios que me quedan libres, trabajo con producciones privadas, procurando hacer eventos propios como lo de Débora Colter, que van a ver
hoy, que son producciones que provocamos y traemos nosotros como producción local, o arrendamientos de sala duros y puros, de espectáculos que sí efectivamente tienen una curaduría y un criterio artístico, pero que tienen una diversidad enorme. Y en ese sentido sí es real el planteo. Simplemente aclarar eso, que las programaciones de los elencos no van, condicionan la primera parte de las definiciones del cronograma de actividades de la sala del auditorio. Gracias. Sandra. Bueno, yo quiero decir varias cosas. En tema de los compositores, no los vamos a ahorcar y que no tengan obras que se presenten. Esto es o sea, ¿se va a acabar el género? Necesitamos apoyarlos. Y bueno, lo digo porque, claro, viví con un compositor y estoy siempre rodeada de compositores. Necesitan un espacio. Puedo hablar de Estados Unidos, que tenemos ejemplos grandísimos. Tenemos a John Adams, a Mark Adamo, a Jake Haley, y se les ha apoyado de esta forma, primero en un formato más pequeño y haciendo muchos talleres para escuchar sus obras. Entonces, y esto lo deben de saber todos los que han escuchado o han ido a Opera América. Hay un programa especial para presentar obras que a lo mejor nunca se van a presentar en un teatro, pero algunas sí, porque van a funcionar, porque ya se sabe que van a funcionar. Uno de los casos es el de Missy Misoli, ¿no? Entonces, yo veo esto, sé que tienen problemas de programación. Yo trabajo en una compañía de ópera en la que hacemos 3 óperas grandes y 3 óperas chicas. ¿Por qué? Porque tenemos que darle espacio a la audiencia nueva y a las obras nuevas que hablan de cosas de su tiempo. Porque también el tiempo en una ópera en el siglo XIX es muy distinta a la del siglo XX o XXI. Son temas que de todo el tiempo estamos hablando de, por ejemplo, una obra contemporánea. El tiempo en el que corre es mucho más rápido. Por decir un ejemplo, en una película tienes a un hombre que sale a la terraza y la siguiente escena ya está abajo en la calle. Bueno, ese paso de estar en la terraza a la calle, por supuesto que en el siglo XIX había que poner las escaleras que bajaba a la calle. En el siglo XX es inmediata el cambio mental que uno hace sin tener que pasar por el paso de que bajó las escaleras. Entonces no estoy hablando de que el tiempo en el que vivimos, en el 20 y en el 21, es distinto al 19 y es importante darle espacio a estos compositores, porque nos quedamos sin ópera, de verdad. Estos son los temas que hablamos en Estados Unidos. Vamos a acabar sin el género si no hacemos algo ya. Me tomo tus palabras porque creo que en definitiva la charla podríamos, digamos, hacerle como una especie de corolario aquí, digamos. Es necesario para que el género subsista que se siga componiendo óperas, que se sigan componiendo óperas que hablan de nosotros. Y el problema es dónde y cómo los hacemos, y los teatros que tienen una obligación presupuestaria, cómo hacemos para tener ese equilibrio. Esto que decía antes, a veces es necesario que las salas estén vacías, a eso me refiero. El tema es cómo se combina eso con una imperiosa necesidad presupuestaria y política de tener la sala llena. Bueno, de eso se trata, es un desafío complejo. Yo les quiero robar 1 minuto 40 del tiempo para mostrarles cómo es este proyecto de la Ópera de Cámara del Teatro Colón. Es un pequeño video de 1 minuto 40 en donde mostramos lo que hicimos en los últimos 4 años. Les recuerdo, nosotros no tenemos salas, trabajamos en distintas salas de la ciudad, y la idea del formato de esta pequeña es una compañía, o sea, hay una serie de cantantes que trabajan un tiempo determinado dentro de esa compañía, jóvenes cantantes, y la idea es que el formato sea muy liviano en términos de producción escenotécnica y trasladable a cualquier espacio. No es video, sino que son fotos y una especie de pequeño recorrido del repertorio que hemos hecho. Ustedes van a ver cosas que abarcan desde el siglo XVII hasta el siglo XXI. La idea es que justamente son pequeñas orquestas, pocos solistas,
y una producción muy liviana. Como ven, ninguno de los títulos que presentamos son títulos conocidos, ¿no? En realidad buscamos un repertorio raro, no raro porque sí, sino buscando una teatralidad. Ahí ustedes veían una obra de Carias Ariasco y una obra de Helse. Eso era un programa basado en Shakespeare y Cervantes, porque eran años Shakespeare y Cervantes. Después vean una ópera de Scarlatti, El Triunfo del Honor, que fue la primera ópera bufa, la única ópera bufa de Scarlatti. Hicimos una recopilación, encontramos el manuscrito en la biblioteca de Londres y hicimos una recopilación y armamos una partitura de una obra que estaba casi perdida. Y el eje tenía que ver con el donjuanismo y la posibilidad de que una mujer fuera Don Juan o no. Y esa es una ópera que Scarlatti escribió sobre el Don Juan de Tirso de Molina, en donde el personaje principal, el Don Juan, es una soprano. Lo escribió para una soprano, o sea, no para un castrato, rarísimo. Entonces jugamos con esa idea y eso se juntaba con Powder Her Face, la última obra que vieron, que es la historia de esta noble inglesa de la década entre los 30 y los 60, que era una verdadera femme fatale come hombres y tuvo un gran escándalo sexual alrededor. Entonces jugábamos a la idea del donjuanismo y la mujer. Y después teníamos otro proyecto que era estrenar las primeras óperas de Mozart. Estrenamos Apolo y Jacinto, este año estrenamos Mitrídate, Re di Ponto. La idea era continuar con las primeras obras de Mozart que faltan en el repertorio de nuestro país. Y la verdad es que uno dice, bueno, ¿cómo hacemos para llenar un teatro con una obra de Hades o con una ópera de Scarlatti? La verdad que nos ha ido muy bien, pero nos fue bien en un punto, y esto tiene que ver con lo que vos decías, que tiene que ver con qué estamos diciendo y a quién le estamos hablando. O sea, tratar de conectar directamente con un tema, lo que sea, en este caso el donjuanismo femenino, o la violencia de género, o no sé, tratar de buscar un hilo dramatúrgico en esa programación y sobre todo darle una fuerte impronta teatral, en donde además del hecho musical, la importancia del hecho teatral lleve al público a ver ese espectáculo. Al mismo público que va al teatro a ver teatro, se acerque a la ópera desde nuestro lugar. Esta es la idea de este género, y es un poco la idea que también circula en estos centros de experimentación. Por eso a mí me parece importante que los teatros tengan un espacio, aunque sea pequeñito, para darle a sus compositores y a sus creadores, porque hay otro tema en los libretos, ¿no? La dramaturgia,
que es tan complicada como la música. ¿Qué historias vamos a contar? Bueno, eso hay que darle espacio a los compositores y a los creadores para que eso ocurra. Y soy un convencido que el pequeño formato es el camino, porque por otro lado la gran producción tiene que llegar después, porque hay que hacer el camino antes, no podemos ir derecho. Eso estaba lleno de estrenos de óperas que nunca más se vuelven a dar, porque bueno, es muy difícil que una gran ópera después de 4 funciones sea un éxito. Pequeño formato, la obra puede tener otra vida. Este punto de encuentro entre los creadores, el público, los teatros mismos que piensan como ya lo comentaba Ariel, y como seguramente muchos de nosotros lo tenemos también en nuestros casos particulares, y que tienen que pensar en que a veces la sala llena es sinónimo de éxito, a veces. Por lo que toca a la convocatoria que se puede hacer del público, el hecho artístico mismo, que tenemos que preocuparnos por ello también. ¿Qué es lo que estamos presentando? ¿Cuál es el discurso que decimos desde los centros culturales, desde los festivales, desde los teatros? Es decir, es un punto de encuentro que es complejo y no siempre balanceado. Me gustaría que ahora que estamos en la recta final de esta charla, pudiéramos oír también algunas otras opiniones. André. Gracias, Alonso. Yo creo que acá se han planteado, hay varios temas que se cruzan en esta conversación. Tiene que ver el tema de los teatros, propiamente como tales teatros, el tema de las salas, que son las salas que no tienen contenido interno humano, sino que son lugares donde se exhiben distintos tipos de espectáculos. Pero a mí siempre me ha quedado la duda, y los años que yo dirigí el Teatro de Santiago de Chile, por ejemplo, había una gran deuda con una cantidad de compositores, entre ellos toda la creación contemporánea del siglo XX, porque sencillamente hasta el año 1980 no había, estaba excluido de la programación del municipal, por ejemplo, Wagner porque se decía que era pesado, Mozart porque se decía que era fome, porque nunca tenía do de pecho. Entonces había la gente que organizaba la ópera en esos años, le gustaba el verismo, le gustaba la ópera italiana, y el resto algo de ópera francesa, y el resto excluido, porque se decía que no funcionaba. Era lo contemporáneo para esa gente. El verismo. Quizás. Eso era lo contemporáneo. Claro, pero hoy día, por ejemplo, nos vemos frente a todas las obras que ustedes han mencionado, y tú conoces muy bien todo el repertorio moderno. Personalmente he tenido la fortuna de ver mucha ópera contemporánea recientemente compuesta, tanto en Europa como en Estados Unidos. Y uno dice, trayendo a la realidad latinoamericana, por ejemplo, si hacer una obra como El Cristo del Elqui, que se hizo el año pasado en Chile, por ejemplo, ¿cuál es su valor frente a un estreno, por ejemplo, de una obra que nunca se hizo? Nunca se ha hecho ninguna obra de Prokofiev, por ejemplo. Hacer El amor por 3 naranjas, hacer El ángel de fuego, o tantas otras como esas. Obras que han tenido. Marcelo Testigo, él ha sido protagonista de muchos estrenos en Santiago, que en los últimos años al menos estrenamos 25 o 30 obras que estaban ignoradas. Todo Wagner, casi toda la obra de Mozart. Luego, 3 obras de Janacek. Se hicieron las 3 obras más importantes de Benjamin Britten, faltan algunas, por supuesto, Poulenc, Diálogo de Carmelitas, Wozzeck, Lulú, de Van Berg, y todas esas que son obras capitales en el repertorio, y que tienen un poder altamente dramático y de atracción sobre el público, porque son obras que cuando uno las presenta, y las presenta bien, se convierten en un golpe. Yo me recuerdo cuando propusimos la primera edición de Lady Macbeth de Mid-Sense, la gente decía, ¿pero cómo? ¿Lady Macbeth de dónde? De Mid-Sense, de la obra maestra de Shostakovich. Son como los mejores compositores de la historia de la música. Bueno, se presentó la obra en una apuesta estupenda, fue un éxito arrollador, la crítica fue impresionante, y eso a uno, claro, lo obliga, lo empuja a seguir adelante con más obras del siglo XX que estaban desconocidas. Entonces ahí viene
la duda de si privilegiamos una ópera contemporánea, nueva, recién escrita, que yo creo que es necesario hacerla, pero distinto en un repertorio como el alemán, por ejemplo, como decía Peter ayer, ellos hacen 10 producciones nuevas en el año, 20 títulos por temporada, que los van repitiendo. Es distinto de hacer, si uno mete un Prokofiev o un Shostakovich o una obra que no se haya visto antes, frente a una composición contemporánea sobre la cual hay incerteza en su resultado. Porque yo estoy seguro, o sea, yo me refiero a mi propia experiencia, la primera vez que yo vi Billy Budd o que vi Peter Grimes o La Vuelta de Tuerca, el impacto que me hicieron, o Carmelitas, o todas esas obras que son altamente dramáticas. Y uno dice, claro, si a uno lo impacta tanto, ¿cómo será con el resto de la gente? Lo que pasa es que hay que hacer las cosas bien. Frente a una obra como El Cristo de Lerche, o para no usar un ejemplo chileno, por ejemplo, el año pasado fue transmitido por mucho bombo el Ángel Exterminador de Hades, que era una obra que yo no sé si la van a reponer en el mundo, porque a mí me pasó con ese nombre tan potente. Yo me esperaba una composición realmente de envergadura, que fuera una cosa que uno se iba a quedar sin aliento. Sin embargo, yo saqué esa obra de Gilliard, una más de las obras americanas que se han compuesto. Pero Hades compuso dos obras exitosísimas que sí se van a reponer: La Tempestad y Powder Face. Todos los compositores tienen obras buenas y malas. En ese punto, por eso sigo insistiendo, me parece que el pequeño formato es el camino. I'm very thankful to listen what you said and what Marcelo said about the contemporary pieces. And coming back to the start of the discussion, I think it's important, if we look for the new audiences for opera, it might be those contemporary works that find the new audience. So I think we need the modern works to find the modern audience and the young audience if we pick the right subjects, as you said. And also I think, Hola, retomando con lo que estabas diciendo, el camino, estoy de acuerdo con lo que tú decís, el camino es encontrar obras contemporáneas que nos van a traer a la audiencia contemporánea y también tenemos clásicos, pero que ese puede ser el camino a seguir, lo contemporáneo, lo compuesto hace poco, que traiga a la gente joven y atraiga al público contemporáneo. Second aspect could be that the contemporary works are the ideal format to work together. Several opera houses, if they combine their efforts and their money to order a new piece, it's a perfect collaboration thing, because the Magic Flute everybody can do itself, but the modern piece is a perfect format to work together. Y además me parece que la obra contemporánea es la forma ideal de trabajar de forma conjunta, porque cualquiera puede llegar a hacer una producción como La Flauta Mágica, pero obras contemporáneas imponen otros retos en los cuales tenemos un lugar para cooperar. Last aspect, for the modern composer, it's very important to have a second production of his new work. Mostly the first production is easy, but the second production is important. For example, in Heidelberg, when I was director there, we did the second production of Florencia in Amazonas from Catan, and that was important because it was the first time to present Catan in Germany, I think. And it was important to see this work again. So please also think about second presentation of new works. So if you have the experience of Teatro Colón presenting modern pieces, do it again in your own production, and then it can establish itself in your region. Creo que también es importante para un compositor nuevo y es bueno que tenga una segunda composición que luego se vuelva a lanzar. Entonces cuando intenten trabajar, que haya una segunda producción. Entonces cuando funciona una producción, como nos pasó en el caso de Vera Catán en Alemania, que fue un éxito, es importante que se vuelva a incluir y que haya una segunda producción. Solamente quería agregar y discrepar un poco con Andrés respecto a su planteamiento de por qué dejar de hacer una versus otra. Yo creo que aquí el desafío es hacer ambas. Claro, porque lo que está diciendo Marcelo sucede en otras salas, en otros espacios, y esto no significa que no vamos a dejar de tener ese título del repertorio del siglo XX en la sala grande, pero sí lo podemos tener el compositor contemporáneo en la sala pequeña. El tema es que lograr presupuestariamente que convivan los dos. No sé, quizás bajar los presupuestos de las producciones grandes y entregarlas a las salas pequeñas. En mi experiencia con el Municipal de Santiago, cuando me tocó armar toda la programación del pequeño municipal,
Nosotros trabajábamos en un pequeño formato y las producciones tenían un presupuesto que era bajísimo, pero llegamos incluso a comisionar espectáculos, óperas, a compositores chilenos y fomentar la nueva creación a través del pequeño formato. Yo estoy totalmente de acuerdo que esa es la vía para poder seguir fomentando el género. A mí me parece que nosotros tenemos una riqueza enorme en términos de compositores y una riqueza incalculable en términos literarios. Nuestro, vamos a llamarlo subcontinente, o nuestro continente, porque en realidad nuestro continente tiene escritores increíbles y yo no... ha costado mucho tener una ópera con un texto de Piglia, por ejemplo, en la Argentina. ¿Cómo es posible que no haya una ópera con un texto de Onetti? ¿Qué pasa con los escritores colombianos? ¿Qué pasa con los escritores chilenos? Alguna vez tuvimos y pensamos una idea para el bicentenario de armar una ópera iberoamericana. En nuestro comienzo, allá en la primera reunión en 2007, pensamos en armar una ópera con un compositor argentino, un escritor mexicano y un poetista español, por ejemplo, y que eso circulara, ¿no? Habíamos hablado, derivábamos con pedirle un libreto a Carlos Fuentes en ese momento. No sucedió, pero digo, está Jorge Volpi hoy, por ejemplo, ¿no? Y en Brasil ni hablar. Tenemos una riqueza en términos de literatura y de lengua que la dejamos, y de historias increíbles. ¿Por qué no tenemos una ópera sobre un texto de García Márquez? Digo, ¿por qué no utilizar esa riqueza que tenemos? Saer, Borges, Cortázar, ¿no? Pues es innegable. Y tenemos compositores, jóvenes compositores en todos lados. Hoy nombré un par, ¿no? Hay una compositora española que compuso una ópera sobre la vida breve de Juan Carlos Onetti, la novela de sí. un texto latinoamericano que se estrenó en Europa. Hay un compositor alemán que escribió una ópera sobre la inversión de Morel. Exacto. La inversión de Morel de Bioy Casares. Temas tenemos. Absolutamente. El tema es el tema es que el pequeño formato y yo les llamo los centros de experimentación, cada uno los puede llamar como quiera, son importantes. Y claramente, por supuesto, siempre hay una incidencia presupuestaria, pero se los digo con conocimiento de causa. Nuestros presupuestos no son enormes. O sea, podemos producir a calidad, en gran calidad, y no con grandes presupuestos. No es el mismo dinero que es necesario para producir un gran título que una ópera de cambio. Perdón, sí, quería participar. Gracias, Marcelo. Yo pienso también que la visión contemporánea es una cosa que va mutando constantemente, entonces hay que mantenerse con los ojos abiertos y mirar todo lo que se puede absorber. Pero quería participar recordando por este tema de los nuevos públicos, y que el público, como van corriendo los tiempos, va a la velocidad de la información, que es muy importante. Lo digo como yo soy exdirectora técnica del Auditorio Nacional, de este auditorio, pero lo digo como público. Es muy importante comunicacionalmente poner énfasis en el streaming. Es muy importante para los nuevos públicos que haya streaming, que se haga un esfuerzo y se siga haciendo un esfuerzo. Sí, es posible. Una mirada distinta, pero... está bien, pero como público te digo, es muy importante tener acceso a... yo estuve en el Colón el año pasado trabajando y este año estoy en Montevideo. Y desde Montevideo veo las óperas. Es verdad, se conecta poca gente. No se conecta mucha gente, o eso es lo que dice el Facebook, pero para los 300 que nos conectamos a ver tu ópera el domingo, la verdad es súper necesario tener esa opción. Entonces, como hay tanta gente aquí en este momento que tiene influencia sobre esa decisión,
les pido por favor sigan apostando al streaming, que es muy importante para los nuevos públicos. Gracias. Muchas gracias. Realmente los tiempos que corren hoy día para el tema de la composición no son fáciles, porque la competencia es brutal. Nosotros sabemos lo que significan los teléfonos celulares, lo que significa tener un iPad, lo que significa tener un computador a la mano, ¿no? Por ejemplo, me recuerdo, hace poco me tocó ver una representación en Santiago de una producción que estaba originada en el Teatro Julio Santo Domingo del Caballero de la Rosa, que se hizo muy bien, tanto en Colombia como en Chile. Y al final del primer acto, por ejemplo, como hace el anuncio de que hay que apagar los teléfonos celulares, después de ese monólogo único e increíble, todo lo que dice la mariscala, cuando ella se da cuenta de que su amante la va a dejar en algún momento porque ella es mayor, no bien termina el último compás de la música, se empieza a cerrar el telón. En menos de 30 segundos habían 450 teléfonos celulares prendidos. La gente controlando lo que le había llegado por WhatsApp. Yo digo, ¿y dónde quedó la reflexión de la mariscala? ¿En qué momento uno dice qué brutal que ella está pensando, qué verdad? Porque ella además es tan fuerte lo que dice que ella está llorando, ¿no? En su despedida con Octaviano. Ahora, por ejemplo, tenemos el año próximo se celebra, es un evento, yo digo, mundial, pero va a tener especial relevancia en Argentina y en Chile. Son los 500 años del descubrimiento del Estrecho de Magallanes, o bien se le llama también 500 años de la primera circunvalación del globo. Y van a haber actos muy importantes en la ciudad de Chile, va a haber unas actividades ahí a la orilla del Estrecho que van a ser muy relevantes. Sin embargo, hace nosotros más de un año que estamos pensando, hay un compositor, Sebastián Arrazo, y que tú lo mencionaste, que él tiene ya el libreto y está componiendo la ópera que se llama Magallanes, la primera vuelta en torno al mundo, basado en el libro de Antonio Pigafetta. Bueno, sin embargo, es imposible conseguir un auspicio o alguien que le permita que él se siente a escribir durante un año y la obra sea estrenada el 21 de octubre del año próximo, cuando se celebre la pasada por el Estrecho de Magallanes. Entonces uno dice, claro, ¿dónde están los apoyos? El año pasado hablamos de este tema, me recuerdo que lo hablamos con y Marx Corca dijo que Ópera América nunca jamás le ha comisionado una obra compositor porque es un camino muy peligroso, que las comisiones tienen que venir de los teatros o de las instituciones o de un conjunto de instituciones que permita que la ópera vaya en escena y que el compositor y el libretista puedan descansar y puedan trabajar tranquila, o sea, no descansar, dedicarse al 100% en el trabajo de su composición. Y ahí estamos haciendo esfuerzos desesperados con el compositor Errázuriz para tratar de mantener viva la llama hasta encontrar algún mecenas que diga, ok, vamos a celebrar en el año 21, en el 20. En el 20 vamos a celebrar los 500 años con este evento que se va a hacer visto en no sé cuántas ciudades de Chile, no sé cuántas de Latinoamérica. Esos son apoyos que lamentablemente las corrientes van hacia otro lado y nosotros tenemos que batallar contra eso. Ya vamos a ir cerrando. Quizá sería importante anotar como parte de las muchas cosas en las que hemos conseguido en este encuentro, por las cuales sería conveniente, ideal trabajar juntos. Creo que este es un tema en el que nos conviene mucho sumar esfuerzos para coproducir, para poder contribuir así a la expansión del paradigma operístico de nuestros públicos, expandir el discurso mismo de las compañías y teatros en los que trabajamos y por supuesto pues contribuir a la expansión misma del repertorio operístico, que como sabemos es importante que sigan creándose nuevas obras en nuestro tiempo. No necesariamente han sido los temas actuales los que tocan los nuevos compositores. La Múdula de Cañizaria pues, está inspirada en una obra en unos escritos del siglo XIII, pero el tratamiento finalmente es el que hace, me parece, y que creo que hemos tenido todos esta contemporaneidad. Sí. Hola, buenas. Por las menciones que has hecho a Moutier, Moutier estuvo con nosotros durante
4 años en Madrid. Y sí que es verdad, yo coincido desde luego en que una de las cosas que has mencionado de en nuestro caso, crear una temporada y que la temporada sea un discurso en sí mismo, que esté toda aislada y que tenga una coherencia es algo fundamental. Entonces, dentro de esa lista o de ese conjunto de producciones que se pueden crear dentro de una temporada, sí que se han incluido nuevas creaciones contemporáneas. Y una de las claves que yo he visto, yo creo que es fundamental a la hora de programar, puedo coincidir contigo en lo que has comentado, Marcelo, de hacer las salas de pequeño formato, por supuesto, pero si hay que hacerlas en la sala principal, una de las estrategias que mejor han funcionado ha sido convertir esas nuevas creaciones en hitos de comunicación. O sea, nos pasó a nosotros con Brokeback Mountain, que fue escena mundial, por ejemplo. Se trajo la mayor cantidad de agencias internacionales de Perfect American, que vino a nosotros primero antes de ir a la English National Opera, entre otras. Luego también se ha hecho con nuevos conceptos escénicos de óperas como por ejemplo Così fan tutte, cuando vino al Teatro Real Michael Haneke, fue otro hito de comunicación. Entonces sí que es verdad que también ha habido que era un título más conocido, pero aparte también creó muchísima expectación. Entonces, desgraciadamente no nos pasó lo mismo con Only the Sun Remains de Kati Saarinen esa temporada. Sí que fue, también le dimos bastante importancia a la hora de comunicarle, pero incluso en Netflix y Jaruski no tuvimos tanta... Sí que es verdad que previamente había estado en otros lugares, como por ejemplo en París, pero hablando de creaciones nuevas, lo que decía, convertirlas en hitos de comunicación del teatro o de la institución que la programe, al final es algo fundamental y es lo que nos ha funcionado a nosotros. Por supuesto, la comunicación es fundamental en lo que haga, ¿no? Sea Così fan tutte o sea una obra de Sariaco. Después también está cómo funciona la obra, que eso, todos esperábamos que El Ángel Exterminador de Hades fuera una obra fabulosa, a la altura de La Tempestad y a la altura de Pablo Herfés. Bueno, qué sé yo. La batalla de Leñano. A la altura de Aliens versus, con ese nombre de Aliens versus Predator. No, lo que digo es que la batalla de Leñano no es lo mismo que la Traviata. También, o sea, Verdi también escribió obras menores, ¿no? Digo, o sea, pedirle a Thomas Sade que solamente haga éxitos como Pablo Herfés o La Tempestad es pedir demasiado también. O sea, los artistas, por suerte, no somos infalibles y podemos hacer, y además la suerte de esa obra lo dirá también la posteridad, porque digo, Carmen fue un fracaso. Yo quería hacer una pequeña reflexión para cerrar y hablar del tema de las salas vacías y las salas cerradas, y es algo que yo siempre pienso con respecto a esto que hacemos nosotros, que es el género de la ópera, y siempre de una manera un poco brutal, que es mi estilo, digo lo siguiente: la ópera es el producto de un malentendido. El género que nosotros amamos es el producto de un malentendido. Un grupo de... y quiero irme un poquito para atrás a lo verdiano, para hablar del futuro. Creo que el compositor más contemporáneo y más experimental de la historia de la ópera, y que sigue siéndolo, se llamaba Claudio Monteverdi, que hizo algo increíble, que a esa forma teatral que los florentinos creían que era la forma de representar el teatro clásico, le agregó canciones y danzas y creó una cosa nueva, una cosa distinta que nos sigue apasionando, que es contar historias con música. Y siempre pienso, ¿qué vieron esas 300 personas que vieron este espectáculo por primera vez? ¿Cuánta gente podía ver en el casamiento de la hija del señor Gonzaga, el día que se presentaba por primera vez la primera ópera, como la consideramos, que fue el Orfeo Monteverdi? 300 personas, no mucho más, ¿no? O sea, no había nadie. Miren dónde estamos.
400 años, 300 y pico de años, 400 años después, acá hablando de este mismo género, de un género que nació como un malentendido, de un género que en realidad era una situación, una cuestión festiva. Yo siempre me pregunto, ¿no? Equívoco y fuera de lugar, porque realmente para un matrimonio, para una fiesta de casamiento, presentar el mito de Orfeo, que es un tipo que se le muere la mujer y maldice a las mujeres después. Le cambiaron el final, por supuesto, para que tuviera algo festivo, pero digamos, si hay algo que no es para festejar un matrimonio es el mito de Orfeo, ¿no? Pero bueno, acá estamos, o sea, somos parte de ese equívoco y somos parte de ese error. Y yo creo que el género tiene esa vivencia y esa vida justamente por estas cuestiones. Primero por la fuerza de la música y por la idea de la subjetividad de la música y la palabra, y la idea de contar historias con una música. Así que 400 años después de este equívoco y después de este fracaso, en donde solamente 300 personas vieron la primera representación de esta obra, nos sigue hablando de la misma manera, desde la experimentación y desde la osadía en la programación. Así que si nosotros seguimos por ese camino y seguimos pensando en Monteverdi, seguimos en la ruta y el camino es el correcto. Gracias. Gracias. Solo antes que terminemos, quería les comentar que, bueno, la experiencia en Manaus tiene como una de sus directrices hacer ópera contemporánea de compositores brasileños o no, pero tenemos un montón de títulos, encomendamos nuevas composiciones y es siempre un éxito, pero es siempre un éxito con cualquier cosa en Manaus, porque como el teatro se estaba cerrado y era un museo hasta el 97, todo lo que se hace es nuevo, el público es muy... ¿Tú te acuerdas, Machado, que estábamos haciendo Tello cuando Tello mata a Desdémona y después que ya está muerta, empieza a cantar, el público se reía, porque sí, es siempre nuevo. Pero hablando de nuevas producciones, estamos ahora, Ripper está como presidente de la Academia Brasileña de Música y estamos haciendo un trabajo junto con él, no solo para poner nuevas óperas de nuevos compositores en el palco, como restaurar partituras, porque tenemos, sin una pesquisa histórica, tenemos al menos 51 compositores brasileños que escribieron 144 títulos de óperas del siglo XVIII hasta hoy. Entonces es un montón de material. Estamos hablando de estamos restaurando una partitura de Contratador de Diamantes de Mignone y este año estrenamos, después de más de 30 años, Alma de Claudio Santoro, baseado en un libro de Oswald de Andrade, uno de los mayores escritores de Brasil. Bueno, hicimos tantas cosas antes. Hay Yerma de Villa-Lobos sobre García Lorca, que es cantada en español, porque Villa-Lobos no tuve paciencia de esperar el libretista, así, ¿verdad? Y musicó el texto original. Bueno, y un montón de cosas, estamos abiertos y creo que este es el camino, no se puede dejar morir. Hubo una idea de coproducir con el Real, Yerma. Sí, hubo una idea de coproducir Yerma, de Mortier tenía ganas de hacer una coproducción con Teatro Colón, Real y creo que ustedes. Sí. Y San Pablo. Y quedó en el proyecto, quedó ahí. Si lo llegamos a hablar con Gerard, no, y el Argentino de la Plata entraba también, pero bueno, Gerard no está, yo tampoco. Gerard está menos que yo. Pobre. Yo no estoy en el marco de la aula, estoy acá hoy como productora de karaoke. Sí. Sí, pero he trabajado con ópera mucho tiempo y una cosa que es importante que yo quisiera hablar, si me permitís, es esto, la mirada, como hablaba Mrs. Spuller, es la mirada a un nuevo público y tal vez lo que pase a Manaus, que logren éxito con lo que sea y pueden traerse los contemporáneos y todo eso, es que el público es muy fresco, es muy nuevo y eso es la potencia que tenemos nosotros en Latinoamérica. La gran parte de nuestra población no conoce ópera, entonces es un público muy fresco. Si podemos traerlos
quizás es un puente para que la ópera contemporánea se desarrolle, ¿no? Bueno, gracias. Es un poco lo que decíamos al comienzo con Alonso, o sea, para el público lego, para el público inocente, por decirlo de alguna manera, da lo mismo la Bohème que l'Amour de Luan, o qué sé yo, o Yerma. Muy bien, gracias Marcelo, gracias Ariel y gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.